Muy buenas tardes. Un gusto de poder brindar esta capacitación, esta breve capacitación sobre lo que es sistema de gestión del medio ambiente con el enfoque de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Samantha Sánchez. Y bueno, aquí brevemente quería resumir qué es lo más importante para implementar un sistema o para darle el mantenimiento también al sistema de gestión, considerando requisitos de la norma y algunos temas legales también. Así que, por favor, en cualquier momento, si tienen alguna consulta, podrían usar el chat. Igual al finalizar la presentación, realicen cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bueno, entonces, iniciamos. ¿Qué es ustedes conocen, no sé si conocen, de repente por el chat nos pueden ayudar comentándonos si ya conocen esta norma, ¿sí? Si ya han implementado esta norma de repente anteriormente, qué tanto conocen de la norma. Bueno, esta norma proporciona a las organizaciones justamente un marco de referencia para proteger al medio ambiente y responder a las condiciones climáticas ambientales cambiantes, ¿no? En equilibrio con las necesidades también socioeconómicas. Venimos viendo también ya que se han presentado diferentes eventos climáticos, muchos asociados al calentamiento global. Es innegable que se está afectando el medio ambiente y ya hay mayor preocupación por las empresas y por la sociedad, por cada uno de nosotros, en contribuir, en proteger a nuestro medio ambiente. Por eso existe esta norma. Es una norma específica de los requisitos que permiten que una organización logre resultados para establecer un sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Y bueno, entonces, esta norma ISO 14001 en esta versión 2015 también enfoca mucho los conceptos relacionados a responsabilidad social, a desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, también está bastante alineada a los compromisos de la ODS, de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que en algún momento también vamos a hacer un taller para que conozcan más sobre estos objetivos. Y menciona también la importancia de las partes interesadas, de la necesidad de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. También introduce el concepto, por ejemplo, del riesgo y ciclo de vida, ¿no? Del enfoque de ciclo de vida. Fortalece el concepto de liderazgo y amplía también el concepto de la mejora continua. Sí, hemos resaltado estos puntos porque es muy importante en esta norma. Entonces, recordemos que la búsqueda ahora de una empresa, cuando hablamos de una empresa sostenible, es aquella empresa que no solamente está pensando en la rentabilidad del negocio, sino también está pensando, sí, en su imagen, sí, en la rentabilidad, pero también está pensando en las personas, en la comunidad, en el planeta, en el medio ambiente, ¿no? Que sus trabajadores, por ejemplo, logren una calidad de vida, la comunidad también tenga un crecimiento, que hay un desarrollo económico, sí, definitivamente, que hay un cuidado de la naturaleza, de la biodiversidad, ¿no? Que hay un enfoque también de equidad, un enfoque de igualdad también, ¿no? Que se cumplan los requisitos legales y bueno, que todo esto va a permitir justamente la integración de todos estos factores, me va a permitir un desarrollo sostenible. Muy bien, bueno, hablamos de esta norma y tiene una estructura que es muy similar a las otras normas del sistema de gestión, tanto las normas ambientales y de seguridad, por ejemplo, como la ISO 45001, o si hablamos de la norma de calidad, la ISO 9001. Recuerden, todas estas son normas internacionales, son normas voluntarias, ¿sí? Nadie obliga a las organizaciones a que implementen, pero es una excelente práctica para las empresas. Entonces, la norma ISO 14001 tiene la misma estructura de alto nivel que las normas que les he comentado, ¿sí? Empiezan desde el alcance, las referencias, los términos y definiciones para entender mejor la norma, y luego vienen los requisitos ya que se implementan en sí. A partir del requisito 4, que es el contexto de la organización, el liderazgo, cómo planifico el sistema, ¿no? Mis procesos de apoyo, la operación, cómo evalúo el desempeño, la mejora. Estos, a partir del requisito del 4 al 10, son los requisitos que la organización tiene que implementar y tiene que demostrar que se está manteniendo y que hay una mejora en cada uno de estos requisitos, ¿sí? Todo esto con el enfoque, ¿sí? El enfoque del PHBA, el enfoque de la mejora continua. Por eso es que permite, todas estas normas tienen la misma base, por eso es que podemos hablar que tenemos la misma estructura de alto nivel. Igual para la norma, inclusive 37.001, 50.001, 21.001, etc. Bueno, entonces, ¿qué hacemos
para implementar esta norma, ¿sí? Ya tiene la decisión, la organización de cumplir con objetivos ambientales, ¿no? De tener este enfoque tan importante en todo el planeamiento estratégico. Entonces, es necesario saber establecer como una línea base, así como hacemos 45.001, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Nuestra línea base en base a los requisitos legales que vamos cumpliendo, lo mismo tenemos que hacer. Definitivamente todas las empresas ya tenemos un concepto ambiental, tenemos algún enfoque ambiental. Por ejemplo, de repente en el consumo de energía o la compra de algunos equipos que ya pensamos en ¿no? La eficiencia energética, de repente. Entonces, puede haber muchos requisitos que ya estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, es necesario hacer este diagnóstico para ver también en qué nivel estamos cumpliendo y no solamente pensar en el enfoque, sino también el tema legal, ¿no? Cómo estamos cumpliendo el tema normativo. ¿Sí? En función de eso, por ejemplo, nosotros establecemos un porcentaje. ¿Cuánto de la norma del sistema de gestión ambiental está alineada a la ISO 14001? ¿Sí? Un 10%, 15, 20. En todas las oportunidades que hemos tenido implementando, o sea, como mínimo al menos tenemos un 15, 20% de cumplimiento. Así parte el sistema. Nunca estamos en cero. ¿Sí? Y bueno, entonces otro documento muy importante, ¿no? que necesitamos y que solicitamos a la alta dirección, a la gerencia, a la máxima autoridad de la organización, es que nuestro primer documento sea nuestra política ambiental. Esta política es como una declaración jurada de la organización, donde se compromete a varias cosas, se compromete a proteger al medio ambiente, a prevenir la contaminación, a cumplir con los requisitos legales, a la mejora continua del sistema de gestión. Es un documento declarativo, sí, pero es muy importante y es la base. Y desde el inicio la alta dirección tiene que decir que está firmando esta política, ¿sí? Así que en las primeras reuniones que realizamos con la alta dirección, este es un documento que tenemos que plasmar. Entonces, recuerden que esta política no solamente es un documento que vamos a pegar en varias partes, no, esta política se tiene que comunicar también, ¿no? Y recuerden que comunicar no es pegarla nada más, sino implica una retroalimentación, una respuesta de parte de la persona que está recibiendo esa comunicación, ¿sí? Y también tiene que estar disponible para otras partes interesadas, para que conozcan quiénes pueden ser estas otras partes interesadas. Puede ser la comunidad, los proveedores, los clientes, los contratistas que también trabajan de repente en la organización. Entonces, la alta dirección tiene que demostrar que cumple cada uno de los compromisos que están mencionados en esa política, ¿sí? Muy bien. También es muy importante entender un concepto, así como tenemos en 45.001, la norma de seguridad, que hablamos siempre de los peligros, ¿sí? En la matriz I per se. En el caso de medio ambiente tenemos nuestra matriz de aspectos ambientales y la evaluación de los impactos ambientales. Y encima me dicen que tiene que hacerse este análisis con un enfoque de ciclo de vida, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere este enfoque de ciclo de vida? Vamos a... Ok, que yo tengo que analizar cuáles son las diferentes actividades, en todas las actividades que realiza mi organización, en todas las etapas ¿no? de los servicios o del producto que realizo, ¿sí? Tengo que pensar en todos los aspectos que se puedan generar en cada una de las etapas, ¿ok? Desde la extracción de repente de la materia prima, la manufactura, cómo es el empaque, el uso, hasta la disposición final o no, el reciclaje. Dentro de lo que pueda ser pertinente. De repente no puedo yo ir a medidas de control en la extracción de materia prima, pero sí podría ir a la manufactura. Entonces tengo que al menos evaluar hasta qué etapa yo puedo identificar y establecer estas medidas de control. Y también las medidas de control que establezco deberían considerarse con la posibilidad de incrementar el tiempo de vida útil, ¿no? de los materiales, de las cosas que utilizo. Entonces, regresemos aquí. ¿Qué me piden en este requisito? El requisito de identificación de aspectos ambientales, que yo tengo que analizar los aspectos ambientales de cada una de las actividades, de cada una de las fases, ¿no? De todas las etapas, como les decía, de la extracción, producción, distribución, ¿sí? El uso y fin, si es posible. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar aquí un poco de las etapas del ciclo de vida.
dentro de lo que sea pertinente también, ¿ah? O sea, si no se puede dar en todos los aspectos, en realidad al menos tengo que demostrar en qué otras actividades sí he podido plasmar esto, ¿sí? Entonces, en este requisito, en el requisito 6 de la norma, justamente lo que me solicita es que yo tenga ese análisis, ¿no? Que los identifique, que logre evaluar los impactos y que establezca las medidas de control. Yo lo que me interesa es determinar, hacer una evaluación y ver cuáles son más significativos también, ¿no? Es importante, lo más importante en esta norma es realizar justamente esta matriz de aspectos. ¿Y qué tengo que considerar? Los cambios también en la organización, algún nuevo equipo, me voy a mudar, por ejemplo, ahora en el contexto en el que vivimos, tenemos que ha incrementado los residuos sólidos, ¿cierto? Porque tenemos más mascarillas, las mascarillas, de repente la limpieza, los envases de limpieza, ya que se ha incrementado también por el contexto que tenemos de pandemia, ¿sí? Entonces, todo esto tengo que considerarlo en este análisis. También las situaciones anormales que pueden ocurrir, por ejemplo, no sé, un mantenimiento, una parada de planta, por ejemplo, ¿sí? O fumigaciones, ¿sí? O Ya puede le ser envié también la algunas situaciones de propuesta. emergencia que pueden darse, por ejemplo, como los derrames, pues, ¿no? Las fugas de gas, ¿sí? Entonces hay que considerar todas estas situaciones en este análisis. Aquí tengo un pequeño ejemplo de algunos aspectos ambientales. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad que podemos considerar. Acá hay impacto ambiental. ¿Qué tenemos aquí? Es un lavado de pisos. Una actividad que parece muy sencilla, que es el lavado de pisos. ¿Y qué estamos viendo aquí? Vamos a analizar los elementos de entrada, los aspectos, ¿sí? Que aquí viene el consumo de energía, tenemos uno, porque tenemos una máquina ahí que evidentemente utiliza energía eléctrica, y tenemos el consumo de agua, obviamente también, y el consumo de energía de sustancias químicas para la limpieza. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el impacto que me va a generar esta actividad que se está mostrando? Relacionado al consumo de energía, bueno, va a haber el agotamiento de un recurso, ¿ok? Por el consumo de agua y el consumo de sustancias químicas, puede haber contaminación, ¿no? De agua o de suelo, ¿ok? Entonces, aquí está, perdón, esos son los impactos ambientales, ¿no? Muy bien, entonces como mis aspectos de salida sería pues la generación de vertimientos, la generación de residuos peligrosos por las sustancias químicas y el derrame también de las sustancias químicas que podría darse, ¿ok? Entonces, así de esta forma yo tengo que analizar cada uno de las actividades que ocurren en la empresa. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, y de repente ustedes dicen, pero ¿a qué tipo de empresas va a aplicar esta norma, este análisis? Y de repente yo solamente mi empresa se dedica más a actividades, hacemos administrativas. Somos una empresa comercializadora y solamente estamos en trabajo de oficina. ¿Ok? Pero también hay impactos ambientales que se puedan generar en el trabajo de oficina. ¿Cuáles son estos impactos? Por ejemplo, aquí evaluemos cuáles son estos aspectos inicialmente, ¿no? A esta persona que vemos que está trabajando en la oficina tenemos el consumo de energía porque está utilizando los equipos, también el consumo de agua y el consumo de papel. ¿Qué me va a generar esto? La generación de vertimentos, la generación de residuos reciclables y también puede ser no reciclables, por ejemplo, inclusive hasta peligrosos, podría ser por la impresora, por las tintas, ¿cierto? Los toners. Finalmente, ¿eso qué genera? Impactos ambientales, que son el agotamiento del recurso, la contaminación del agua, la contaminación del suelo y puede ser hasta pérdida de flora. ¿Okay? Entonces, este tipo de análisis tenemos que realizar con cada una de las actividades que hacemos en la empresa. Y se va a plasmar, esto es lo más recurrente, es hacer nuestra matriz de identificación de aspectos ambientales y de impactos ambientales, ¿ok? Y aquí colocamos, por ejemplo, esta matriz, es un ejemplo, ¿no? Para actividades administrativas, y coloco aquí el proceso, la actividad, puedo detallar inclusive más la actividad si requieren, en qué momento se da esta actividad, en situaciones normales, anormales o de emergencia o contingencia.
a qué aspecto está relacionado. Por ejemplo, aquí el consumo de energía eléctrica, como les mencionaba, el agotamiento de recursos. Tengo una criticidad aquí para evaluar, ¿no? La severidad por la probabilidad, y aquí me sale, en este caso, me sale que es tolerable, pero igual yo como organización asumo medidas de control. ¿Qué medidas de control? Por ejemplo, se ha diseñado una cartilla de buenas prácticas para el ahorro de recursos. También la difusión, la capacitación referente a esta cartilla, ¿sí? También, bueno, hay un programa de mantenimiento de la infraestructura, ¿sí? Para mejorar las condiciones de efectivizar las condiciones de consumo de energía, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, este es un ejemplo de una matriz con el enfoque. Y ya cuando yo tengo una política, también ya tengo un análisis de mis aspectos ambientales, conozco mejor la organización, lo que puedo plasmar son los objetivos. En los objetivos ambientales, recuerden que me pide que tienen que ser coherentes con los compromisos de la política. Recuerdan, en la política mencionaba los compromisos de cumplir requisitos legales, mejorar mi sistema de gestión, proteger al medio ambiente, prevenir la contaminación. Entonces, tengo que tener objetivos relacionados. Recuerden que los objetivos tienen que ser medibles. Tengo que hacerle seguimiento también a estos objetivos, los tengo que comunicar. Entonces, en una organización yo puedo decir que tengo un objetivo, por ejemplo, de incrementar el número de los kilos de reciclaje, el papel reciclado, por ejemplo, ese puede ser, ¿no? En un 10% con respecto al año anterior. Entonces ya lo estoy midiendo. Esto lo voy a medir mes a mes. Esa es mi forma de seguimiento. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que determinar también el cómo. Ok, para eso voy a hacer capacitaciones, voy a hacer convenios, de repente voy a tener que colocar más contenedores, ¿sí? También tengo que establecer el cómo voy a lograr eso. ¿Qué recursos voy a necesitar? Y en recursos puede ser obviamente los contenedores, las horas de capacitación, una plataforma de repente virtual para las capacitaciones, ¿sí? Entonces tengo que definir eso, quién es el responsable y cuándo lo voy a cumplir. Y si he colocado que es mes a mes, todos los meses tengo que hacer seguimiento de este objetivo. Aquí tengo un ejemplo también para algunos objetivos ambientales, por ejemplo, en el rubro de construcción, han colocado en la política, minimizar la producción de residuos generados. Entonces aquí el objetivo va a ser reducir en 10% la generación de absorbentes contaminados. Para el sector hospitalario, por ejemplo, aquí gestión eficaz de residuos biosanitarios. El objetivo es reducir 5% la producción de residuos peligrosos sanitarios. En hotelería, por ejemplo, consideraron el uso racional de los recursos. El objetivo es reducir un 5% el consumo de agua y se va a medir por metro cúbico por huésped, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplitos con respecto a los objetivos. No sé si tienen alguna consulta, por favor no se olviden de que pueden hacerlas por el chat. Muy bien. Y bueno, vamos a ver un ejemplo más sobre la generación de botellas plásticas PET. El objetivo es reutilizar, por ejemplo, el 60% de las botellas plásticas, ¿no? Para esta organización. Muy bien. Entonces, ya recuerden que tenemos que plasmar los objetivos en función de la política, tienen que ser medibles, mencionar también cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, la forma de seguimiento. Continuamos entonces. Hay otro requisito muy importante, o sea, ya hemos fijado la política, ¿verdad? Ya tenemos, hemos hecho un diagnóstico, en nuestro primer documento la política, hemos hecho nuestra matriz de aspectos, hemos hecho también ya nuestros objetivos. Ahora, entonces, es importante definir cuáles son los roles de la organización, las responsabilidades y autoridades. ¿A qué se refiere con esto? Es que tiene que estar claro quiénes van a ser, ¿no? Por ejemplo, quiénes van a asumir la responsabilidad del sistema de gestión ambiental. Si hablábamos de situaciones de emergencia, tenemos un rol muy importante, nuestros brigadistas de emergencias ambientales. Ahora, ¿pueden ser los mismos de la Brigada de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, pueden ser los mismos, pero hay enfoques distintos, ¿sí? Podría capacitarse la brigada con ese enfoque del tema medio ambiente, ¿no? Porque en seguridad vemos, ok, sí,
se hace el incendio, ocurre el incendio, la respuesta, etcétera, pero con el enfoque ambiental pensamos también en el residuo sólido que puede generarse, cómo se hace la disposición de eso. Eso tendría que contemplarse también. Entonces hay estos roles importantes, ¿sí? El responsable del tema ambiental, el auditor ambiental, de repente los capacitadores y las personas en sí. ¿Cuáles son los roles, la función que va a cumplir el trabajador en cuanto al medio ambiente? ¿Cuál es mi rol, mi responsabilidad como trabajador? Por ejemplo, asistir a las capacitaciones, realizar la segregación adecuada de los residuos, conocer mis aspectos ambientales, ¿ok? Entonces, esto pueden también definirlo en una matriz de roles, pueden hacer perfiles de puesto, también donde se establezca justamente cuál es mi responsabilidad sobre el sistema de gestión ambiental. Estos roles se tienen que asignar y se tienen que comunicar dentro de la organización, ¿ok? Se recomienda que sean los perfiles de puesto. A veces se coloca pues directamente, ¿no? Cumplir con los estándares de seguridad, salud, del trabajo y medio ambiente, ¿no? Pero la recomendación es que se especifique más, que las personas tengan claros cuál es el rol, la responsabilidad que tienen que cumplir en este sistema de gestión, ¿no? Es muy importante. Cuando la persona sabe cuál es su responsabilidad, entonces también se preocupa, se involucra más con el sistema de gestión. Muy bien. Entonces, en cuanto a los recursos, también es importante para implementar estas normas se requiere de recursos. ¿Qué recursos voy a necesitar? Bueno, ya tengo una información de entrada en dónde, en mis objetivos. Recuerden que les mencionaba que es importante saber qué recursos voy a necesitar, por ejemplo, para lograr reducir el consumo de papel, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una campaña de digitalización, tener un proveedor para ello, o de repente adquirir algunos equipos adicionales, ¿no? Etcétera. Entonces, tengo que plasmar también qué tipo de recursos voy a necesitar. Inclusive, por ejemplo, si hablamos que vamos a tener puntos de acopio, entonces tengo que tener los contenedores adecuados, los espacios adecuados en infraestructura. Puedo, así como tienen en seguridad, ¿no? En el plan de seguridad y salud en el trabajo, el programa de seguridad y salud en el trabajo, también podemos tener un programa anual ambiental, donde coloquemos todo lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, si hablamos de derrames, nuestros kits antiderrames, ¿ok? Nuestros brigadistas también, pero necesitarán equipos. Entonces, en este programa anual podemos plasmar todas las actividades del sistema de gestión ambiental y los recursos que vamos a necesitar. Y es importante que lo conozca desde un inicio la alta dirección para que los disponga y que se pueda implementar adecuadamente. Recuerden que también hay requisitos legales que tenemos que considerar, ¿sí? Por ejemplo, si tienen algún instrumento de gestión ambiental, tienen que ser monitoreos ambientales o pueden tener una planta de tratamiento de residuos, de efluentes, ¿ok? Entonces, todo esto lo podríamos plasmar en este programa anual para que mapeen justamente todas las actividades y qué necesitan para lograr. ¿Sí? Otro requisito muy importante es la competencia, ¿ok? El personal que forma parte de la organización, la norma me dice que tienen que ser competentes. ¿En qué? En educación, formación y experiencia aprobados. Esto también lo hacen con un perfil de puesto, con un MOF, ¿sí? Donde ahí determinan justamente qué debe de cumplir un personal. Por ejemplo, no se me ocurre, o como ejemplo, un responsable del sistema de gestión ambiental. Debería ser, no sé, y establecerán ustedes, ¿no? Ingeniero, técnico, especial, ¿no? Con estudios concluidos o ingeniero colegiado, habilitado en ingeniero ambiental, etcétera, ¿no? Ahí se detalla eso con especialización en ISO 14001, ¿ok? Con 3 años de experiencia. Y eso se tiene que evidenciar. Justamente la norma dice que si tú estás colocando eso, tenemos que evidenciar. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieren implementar un sistema de gestión, no tienen formación en lo que es sistema de gestión ambiental, también te da la opción de una tutoría, ¿no? Que tú contrates a una empresa, por ejemplo, para que te pueda asesorar y así complemente justamente esa competencia. La otra es que te capacites, ¿no? Que adquieras esa competencia, ¿sí? Entonces sí es importante ver cuál es el nivel de competencia
de estos roles importantes y del personal en general. ¿Qué nos interesa que tenga como competencia todos los trabajadores? Lograr justamente la identificación adecuada de los aspectos ambientales. Eso nos interesa. ¿Cómo podríamos lograr esto? De repente, si el personal ahorita no tiene ningún nivel de capacitación todavía sobre el tema ambiental, una inducción, capacitaciones recurrentes sobre nuestras matrices de aspectos ambientales y los controles, ¿no? Así también podríamos cumplir. Recuerden tener evidencia de que se realizan esas capacitaciones. Sobre toma de conciencia. Esto es muy importante, ¿sí? Porque me dice aquí que la organización se tiene que asegurar que todas las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de qué, de la política ambiental. ¿Se recuerdan? Hablábamos de la política, de los aspectos ambientales, ¿sí? Hablamos de nuestra matriz de aspectos ambientales, de cómo contribuyen a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Para mí aquí, por ejemplo, pueden ser los roles, ¿no? Sobre el tema ambiental y las implicancias de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo el incumplimiento de los requisitos legales. ¿Cómo podemos cumplir, cómo podemos lograr la toma de conciencia del personal? Por ejemplo, puede ser a través de las reuniones de sensibilización, las charlas de 5 minutos, si tienen actividades presenciales, o pueden ser a través de este tipo de charlas por plataformas virtuales, a través de un sistema de comunicación interna donde se motive mucho, ¿no? Se pueden enviar datos, por ejemplo, flyers sobre la contaminación del agua, sobre el cuidado del agua, sobre el cuidado del aire o de algún recurso que ustedes consideren importante en su sistema de gestión. Pueden haber también diferentes talleres que lo hemos hecho talleres muy participativos también, ¿no? Donde cada área, por ejemplo, plasmaba qué mejora podría aplicar con respecto a un aspecto ambiental que ya que habían identificado, ¿no? Pueden hacer campañas, concursos de reciclaje, ¿no? En muchas organizaciones lo que hemos hecho, por ejemplo, es, ¿no? Que había concursos entre las áreas de qué personas generaban mayor por ejemplo, en la mejor segregación de los residuos sólidos, se hacían inspecciones, o campañas donde se fomentaba también el reciclaje, ¿no? Inclusive traían de sus casas papel a los contenedores para poder pues, lograr ese objetivo. O los concursos que ha habido, no sé si han visto también, por ejemplo, de los nacimientos en Navidad, que eran a partir de papel reciclado. Ahora en Fiestas Patrias también han hecho algunas organizaciones los concursos por fiestas patrias, pues de decorar las oficinas con objetos reciclados también, ¿no? Entonces, de esa forma también podríamos lograr este toma de conciencia, ¿no? Un programa de capacitaciones, de reuniones, con talleres, con concursos. Obviamente demostremos también la evidencia de esto, de que se ha realizado. ¿Sí? Ahora, muy importante en esta norma, fuera de que si nos fiscalicen o no, uno de los compromisos de la política era que la organización debe cumplir los requisitos legales y otros requisitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que conocer cuáles son los requisitos legales que le aplican a mi organización. Bueno, yo realizo solamente actividades administrativas, por ejemplo. Ok, pero de acuerdo a tu sector, veamos qué requisitos legales están solicitando. Y no solamente de tu sector, también veamos dónde estás ubicado. Por ejemplo, en el Callao te piden certificados ambientales de tus operaciones, ¿sí? A pesar de que tú seas una actividad administrativa para que puedas sacar tu licencia de funcionamiento o renovar tu certificado de INDECI, ¿ok? Entonces, también hay que verificar eso, dependiendo del sitio donde estoy. O, por ejemplo, si estoy en San Isidro, también hay, ¿no? unas ordenanzas municipales sobre el manejo de residuos sólidos. Ahora hay una ordenanza también a todo Lima, por ejemplo, sobre el plástico de un solo uso, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes de estas ordenanzas municipales para ver qué me va a aplicar o no. O sea, la idea es identificarlo y ver si me va a aplicar directamente, ¿ok? Entonces, esto lo podemos hacer a través de una matriz, una lista de requisitos legales, sí, es a veces tedioso para las organizaciones, pero se tiene que revisar, ¿no? Estar pendiente del peruano, de las normativas que pueden estar generándose. Por ejemplo, hay una ley ahora sobre los plásticos, los neumáticos en desuso. Algunas empresas tienen que hacer su plan de manejo de residuos considerando este tipo de residuos.
pero no todas las empresas, ¿no? Veamos que si en mi empresa, por ejemplo, no sé, pues sí, tengo 4 unidades de transporte en mi empresa, entonces, y estoy generando este tipo de residuos, ¿qué estoy haciendo con ese tipo de residuos? Entonces, si ya lo tengo identificado, me permite poder cumplir. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ya tengo planificado, ¿no?, todas mis actividades, ya tengo mapeado los requisitos legales que tengo que cumplir y también tengo que planificar también mi respuesta ante emergencias. ¿Ok? Entonces hablábamos que son muy similares también en algún caso al plan de respuesta ante emergencia de seguridad y salud en el trabajo. Sí, puedo integrarlo perfectamente, pero recuerden que tenemos que pensar en este enfoque también ambiental, ¿no? De los aspectos que se puedan generar de un simulacro, por ejemplo, ¿no? O de una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, tengo que tener un plan, ¿sí? Puedo tener un plan de preparación de respuesta ante emergencia, una brigada, puedo preparar una brigada para eso, sí. Puedo tener mis simulacros, hacer mis simulacros periódicos también. O si en el caso se presenta, ¿no?, se diera un derrame, se diera una fuga de gas, un amago de incendio, también tengo que evaluar si se ha respondido como lo habíamos planificado en la preparación y respuesta ante emergencia. Tengo que proporcionar información pertinente a la preparación y respuesta ante emergencia. Sí, me pasó en una organización, por ejemplo, de que tenían el área de seguridad, sí, y conocen muy bien ese aspecto, y cuando les solicitaban, por ejemplo, ¿y cómo han tratado al final los residuos cuando se hizo el amago de incendio, ¿no? ¿Cómo se manejó ese tipo de residuos, ¿no?, que al final quedan después de este simulacro? Por ejemplo, se mezcló con otro tipo de residuos. Entonces tenemos que tener ese enfoque también. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerden, aquí lo podemos cumplir con un plan de respuesta ante emergencias, con las capacitaciones a las brigadas, con los informes de simulacro y capacitar a todo el personal para que conozca cómo responder ante estas situaciones de emergencia. En la norma en sí no me pide ese punto de plan de manejo de residuos sólidos, pero sí es un requisito legal. ¿Sí? Tenemos una norma técnica, que es la NTP 900-058 del 2019, donde establece el código de colores para el almacenamiento de los residuos. Entonces, cuando ustedes desarrollen sus controles de contenedores también, por ejemplo, para la segregación de residuos sólidos, no pueden considerar esta norma, considérenla, porque es una norma es obligatoria para hacer su disposición de los residuos, ¿sí? Entonces, le estamos colocando aquí para que tengan una referencia. Ahora, no tienen que tener todos estos los tachitos o contenedores, ¿no? Depende del tipo de residuos que generan de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, ok, nosotros solamente tenemos, no sé, plástico, ¿ok? Plástico y ya, y de repente los peligrosos, porque ahora las mascarillas y todo eso puede ser un residuo peligroso, ¿cierto? Es un residuo peligroso. Entonces, solamente estoy generando esto porque ya está prohibido, de repente me pueden decir comer alimentos en la empresa, entonces ya orgánicos no se está generando. Entonces, depende de cómo es la naturaleza de su organización. Muy bien, entonces, nuestro sistema de gestión siempre tiene que tener este enfoque de mejora continua, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es mejorar siempre, ¿no? Hacer las cosas para minimizar nuestros impactos ambientales. De repente, ser más exigentes en las metas, tener más objetivos, realizar más lecciones aprendidas. O sea, todo esto se puede demostrar. Podemos demostrar que hay mejora continua en las diferentes actividades que realizamos año a año. Recuerden que un sistema de gestión, cuando se certifica, ¿sí?, anualmente tiene que ser evaluado. Los certificados no son vitalicios, así que tenemos que demostrar año a año, si así ustedes deciden, ¿no? Porque las auditorías pueden ser de repente semestrales, pueden ser trimestrales, depende de ustedes. En cada auditoría es un buen mecanismo para demostrar cuánto está mejorando su sistema de gestión. Bueno, entonces, para resumir un poquito, ¿cuáles son los registros que sí o sí tienen que tener su sistema de gestión ambiental
que pueden ya ir preparando, ¿ok? Es la política y los objetivos. La identificación de aspectos ambientales y la evaluación de impactos ambientales. El programa anual ambiental, el plan de manejo de residuos sólidos. Y bueno, tenemos que tener como registros los monitoreos ambientales, si es que aplican, ¿no? E inspecciones que pueden haber a los equipos de emergencia ambiental, sus capacitaciones, sus registros de autoridad, así como de seguridad. Estos son los que tendríamos que tener. ¿Sí? Esta norma me mencionan por el tiempo, no puedo mencionarles, ¿no? Por ejemplo, los requisitos, hay el punto 4, que es todo el contexto de la organización, donde tenemos que analizar nuestra organización, ver los riesgos del sistema de gestión, ¿no? Puedo hacer un análisis FODA también, analizar mis partes interesadas, ¿ok? Es importante hacerlo. Acá he tratado de resumir lo que tendrían que tener ahorita, ¿no? Para implementar, si ya quieren empezar a implementar un sistema, pueden empezar con esta documentación, que es sobre todo relacionada a temas legales, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios en sí de este sistema de gestión? Finalmente, si ustedes hacen todo este trabajo, que se dan cuenta que sí requiere ¿no? el conocimiento y el compromiso y el involucramiento de toda la organización, el objetivo principal es que vamos a lograr justamente la protección del medio ambiente, satisfacer a nuestras partes interesadas, cumplir, aumentar nuestro cumplimiento legal, asegurar un cumplimiento legal. También, o sea, los clientes definitivamente se sienten mucho más seguros de trabajar con una empresa que es responsable por sus aspectos, por sus impactos ambientales, ¿no? Una empresa que tiene una certificación de medio ambiente también da muy buena imagen porque se ve su compromiso, ¿no? Se ve también que está en la tendencia de las organizaciones, permite reducir costos. ¿Por qué? Porque van a ver que reducimos que el consumo de papel, consumo de energía, consumo de agua, reducción de mermas, se reducen muchas desviaciones de cualquier organización. También permite la conservación de la materia prima y la energía y también puede mejorar muchas veces las relaciones con los gobiernos o comunidades o partes interesadas, ¿no? Ya que están viendo que la empresa tiene compromisos que viene cumpliendo. Bueno, finalmente, quería mostrarles aquí, voy a pasar a un documento, si me permite. ¿Sí? Bueno, este, por ejemplo, es un plan de trabajo para una organización en la que definimos cómo vamos a cumplir cada uno de los requisitos, ¿no? Esto nos permite, para mostrarles aquí, por ejemplo, lo que les hablaba, el requisito 4.1 de la norma, me dice que tengo que tener una matriz FODA. Bueno, no me dice tengas una matriz FODA, pero para nosotros que ya conocemos los requisitos, hemos establecido que es el mejor mecanismo para determinar el cumplimiento, ¿no? Igual una parte interesada, y aquí, por ejemplo, colocamos con cada uno de los requisitos de la norma cómo vamos cumpliendo, ¿no? Se hizo el diagnóstico para esta organización, finalmente, ¿no? Se demostró, y esto ya estamos a buen tiempo de implementación, ¿no? Y así vamos mapeando cómo vamos cumpliendo cada uno de los requisitos de la norma, ¿no? Finalmente, para yo ir a una certificación, debo estar pues a un nivel de 100% de cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Entonces, les recomiendo también realizar este plan de trabajo, ¿no? Si ustedes quieren, tenemos una plantilla que les va a ayudar muchísimo si quieren implementar un sistema de gestión, pueden escribirnos también para poder proporcionarles, y esta plantilla está por cada uno de los requisitos y podemos entregarles para que tengan un mayor conocimiento con respecto a eso.